Desde un enfoque sociocultural, la identidad se define como un proceso intersubjetivo influenciado por las condiciones sociales y culturales durante un determinado momento histórico. La identidad en este sentido es una construcción, ¿no? Porque, por un lado, es una formación que no depende enteramente del individuo, sino de la influencia de fuerzas sociales, y, por otro lado, es una formación donde interviene la capacidad individual, es decir, la agencia individual y colectiva, ¿no? Las interrelaciones y los agenciamientos intersubjetivos. Para cada individuo, el género, el cuerpo y la sexualidad, estos tres elementos, se van a encontrar interrelacionados de maneras complejas. Esta complejidad aumenta si consideramos otros parámetros de identidad, tales como la raza o la etnicidad, ¿no? Por eso es de que no solo somos personas definidas de acuerdo al género, ¿no? Tanto hombres o mujeres, sino también, por ejemplo, definidos o nos definimos a partir de nuestra sexualidad. Somos mujeres u hombres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, ¿no? O también a partir de nuestra procedencia étnica, ¿no? Personas afro, personas indígenas, ¿no? Mestizas. Todas estas facetas de la identidad de una persona no son meramente personales, sino también eminentemente sociales, ¿no? De este modo, la identidad está relacionada con la percepción del yo, ¿no? Con cómo cada uno, cada una se percibe a sí misma, pero también por la comprensión del lugar en el que uno ocupa en el mundo y las relaciones sociales que establece en él. Entonces, el género interviene, ¿no?, en la construcción de la identidad. En ese sentido, la identidad de género no es una simple derivación del sexo anatómico, no es porque una persona es asignada con el sexo femenino al nacer, ¿no? Vamos a esperar que esa persona se identifique con el género femenino, ¿no? Y que construya una identidad a partir del género femenino. Esto no necesariamente es así. Por eso es que decimos que la identidad de género se trata de una construcción sociocultural. También, no solo porque hay personas que se pueden identificar con el género opuesto, sino que como veíamos en la primera sesión, una cosa es que nos definan al nacer a partir de un sexo, pero otra cosa es cómo vamos a experimentar el género ya cuando vamos creciendo, ¿no? Por eso es que no todos los hombres y todas las mujeres son iguales, ¿no? Sino que cada uno en su vida, ¿no? A partir de sus experiencias personales, a partir de sus entornos familiares, comunitarios y sociales, ¿no? Van a verse constituidas en el género como hombres o mujeres de manera diferente. Este proceso de construcción social, ¿no?, vinculado al género, ha sido explicado por diversas autoras y autores teóricos y teóricas del género, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Lauretis y Judith Butler señalan que el género, ¿no?, es realizado por los individuos. Es decir, que a lo largo de nuestras vidas vamos a poner en práctica las normas sociales de género y esta práctica de las normas sociales de género van a terminar incorporándose en nuestros cuerpos y asumiéndolas de manera individual, ¿no? Es decir, estas autoras mencionan que eh, en nuestra cotidianidad ponemos en práctica las normas sociales vinculadas al género, ¿no? Hemos sido educadas, por ejemplo, como hombres o mujeres, y de acuerdo a nuestras familias, nuestros contextos comunitarios, sociales, nos han dicho cómo es que un hombre o una mujer debe ser, ¿no? Hemos llevado a cabo estas prácticas de manera cotidiana, hemos repetido una y otra vez estas prácticas, ¿no? Quizás sin considerarlas como normas sociales, sino simplemente como una manera de hacer o de ser, ¿no? Y de esta repetición constante, estas normas han ido incorporándose en nuestros cuerpos y en nuestras subjetividades, ¿no?, asumiéndolas, ¿no?, como características incluso naturales de nuestros propios cuerpos, ¿no? Sin embargo, estas autoras y la evidencia, de alguna manera, que recogen los estudios de género es que estas normas sociales, ¿no?, no son naturales,
sino que han sido construidas y mediante la repetición constante y cotidiana han sido incorporadas y hemos asumido que son naturales, ¿no? Son propias de nuestra identidad, sin embargo, provienen, ¿no? de contextos sociales, culturales e históricos determinados. En ese sentido, el género es tanto una atribución, es decir, el género, las normas de género se atribuyen a las personas, por ejemplo, cuando nacen, cuando son asignadas con un sexo, hay toda una expectativa social de género, ¿no? Pero también es una eh, apropiación que hacen las personas, ¿no? Es decir, otros me atribuyen un género y yo lo asumo como propio o no. Por eso es que si bien la norma de género es binaria, es decir, masculino o femenino, la identificación del individuo con el género puede ser múltiple, ¿no? Por eso es que a lo largo de nuestras vidas podemos identificar cómo quizás nos hemos desidentificado, ¿no? Hemos rechazado o hemos cuestionado ciertas normas de género que nos han sido asignadas, ¿no? Como hombres o como mujeres, mientras que hemos incorporado otras características, otros atributos quizás, o hemos desempeñado otros roles que no necesariamente estaban vinculadas a nuestro género, ¿no? Como la sociedad espera. Mujeres que a lo largo de sus vidas han cuestionado, por ejemplo, el mandato de pasividad o de delicadeza respecto a su género y más bien han asumido roles de fortaleza, ¿no? O han, digamos, se han visto, se han identificado con características más bien vinculadas al liderazgo, ¿no? Em, que, ¿no? Socialmente, de acuerdo a una sociedad binaria de género, ¿no? Se espera que no sean así. O en el caso de los hombres, quizás haya hombres que más bien en oposición a lo que la sociedad espera de ellos, se han visto más involucrados, ¿no? Y se han identificado mucho más con las tareas de casa o con las tareas de cuidado, ¿no? Eh, y estos son, digamos, aspectos que podrían, ¿cierto?, confrontar con una expectativa de género respecto a su sexo, ¿no? Sin embargo, vemos cómo a lo largo de nuestras vidas vamos refutando, incorporando, identificándonos, ¿no? Con las características tanto del género femenino como del género masculino, ¿no? Entonces, si bien la norma es binaria, cuando hablamos de binarismo estamos hablando de que el género se divide en dos, en masculino y en femenino, ¿no? Esta identificación del individuo puede ser múltiple. Entonces, como veíamos, digamos, la construcción de la identidad en el género se realiza a través de la socialización, ¿no? De incorporar las normas sociales que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Cuando hablamos de roles de género, estamos mencionando o nos estamos refiriendo a los papeles y expectativas asignados a hombres y mujeres de acuerdo al contexto histórico y cultural, ¿no? Los roles de género pueden identificarse cuando se califica de femeninas o masculinas ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, los roles vinculados o las actividades vinculadas al cuidado, ¿no? Son eh, definidas como femeninas. No son características naturales de las mujeres, ¿cierto? Sino son características que han sido atribuidas histórica y culturalmente a las mujeres. Y por ende se asumen que son características femeninas. Mientras que roles de liderazgo, roles políticos de la vida pública han sido históricamente definidos como masculinos. Nuevamente, vemos que la norma binaria, ¿no?, es de dividir esto. Sin embargo, en la vida real, ¿no?, en la cotidianidad, vemos cómo hombres y mujeres desempeñan diferentes actividades masculinas, socialmente femeninas, ¿cierto? Em, También los roles de género pueden identificarse cuando se asocian actividades
potencialidades, limitaciones y actitudes al ser hombre o al ser mujer, ¿no? En estudios, por ejemplo, que se han analizado las preferencias educativas de hombres y mujeres, eh, se ha observado cómo hay, bueno, hasta hace un tiempo, habían menos mujeres en el campo de la ciencia, de las ingenierías, ¿no? De las ciencias duras, digamos. Eh, y esto durante mucho tiempo se asumió que era por características biológicas de las mujeres, ¿no? Sin embargo, los estudios han demostrado cómo más bien la educación, ¿no? Y la socialización han influido mucho en las decisiones educativas de las mujeres, ¿no? Eh, en estos estudios se han recogido testimonios, por ejemplo, de mujeres que decían cómo sus familias más bien las alentaban hacia otro tipo de carreras o de habilidades y no necesariamente los números. O en la misma escuela, como a los hombres, a los varones, ¿no? A los niños, se les felicitaba, ¿no? Y se les inculcaba también, digamos, las habilidades en las matemáticas, ¿no? Mientras que a las mujeres más bien se les inculcaba y se les felicitaba, ¿no? Respecto a las habilidades en las letras, ¿no? Entonces vemos cómo no son características naturales, ¿no? Sino que son aprendidas y son potenciadas también por las instituciones y el entorno. Esto puede limitar efectivamente el ejercicio y el desarrollo personal de los individuos, ¿no? Eh, encauzándolos, ¿no? Necesariamente en una u otra opción, ¿no? Los roles de género también pueden identificarse cuando se espera que hombres y mujeres desempeñen o cumplan tareas diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se espera que los hombres asuman en un espacio de organización la voz, ¿no? Que transmitan las ideas, que sean ellos los que argumenten, ¿no? Mientras que se espera que las mujeres más bien se ocupen de los roles de organización del espacio, ¿no? Por ejemplo, mantener que las cosas estén en orden, organizar las cosas, organizar las actividades, ¿no? Ahora, vemos que, digamos, ambos roles, ambas tareas son igual de importantes, ¿no? Pero en nuestra sociedad, ¿no? Las tareas consideradas femeninas se entienden de manera inferior a las tareas consideradas masculinas, ¿no? Em, por eso es que hombres que digamos, desempeñan tareas de cuidado, ¿no? Actividades de cuidado, se les llama de determinadas maneras, ¿no? Que de alguna manera son consideradas insultos, porque estarían de alguna manera, eh, digamos, cuestionando su rol masculino, ¿no? Mientras que a mujeres también que deciden, ¿no? Incursionar en el ámbito público, en la vida pública, a lo largo de sus vidas quizás van a enfrentarse a apelativos, eh, cuestionamientos, ¿no? Sobre su feminidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque digamos, las actividades femeninas y las actividades masculinas no solo eh, digamos, son así, sino que están ordenadas de manera jerárquica, ¿no? Es decir, todo lo que es considerado masculino va a ser considerado la norma, ¿no? Y va a estar en una posición de poder, mientras que lo considerado femenino se entiende como lo subordinado, lo inferior. Este tipo de ordenamiento es un ordenamiento occidental, ¿no? No necesariamente es así vivido en otras culturas y en otras sociedades, ¿no? Hay pueblos amazónicos, por ejemplo, en el que las actividades de las mujeres, que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de los alimentos, ¿no? Es considerada de igual valor, ¿no? Que las actividades de casa, ¿no? Que son llevadas a cabo por hombres, ¿no? E incluso pensando en la historia, ¿no? Eh, diversos historiadores han mencionado cómo justamente esta concepción binaria, jerárquica del género, ¿no? Ha sido un producto histórico colonial,
¿no? Dado que han identificado como en culturas previa colonización, ¿no? El mundo femenino y el mundo masculino tenían un igual valor, digamos, una equivalencia. Tanto el universo femenino como el universo masculino tenían eh, una realidad ontológica diferenciada, un valor, ¿no? Digamos, equivalente uno con el otro, ¿no? En cambio, a partir de la colonización, ¿no? Estos historiadores mencionan cómo se invierte esta situación y más bien lo considerado masculino termina en un lugar de preponderancia, ¿no? Frente a lo femenino. Los roles de género también pueden identificarse cuando una misma actividad adquiere un estatus diferente en función al género de la persona que lo realiza. Entonces vemos aquí en esta imagen, ¿no? De manera dicotómica, ¿no? Binaria, cómo se dividen ciertos roles de género, ¿no? Digamos, podemos definir que estas son las expectativas sociales en función a lo que hace o debe ser un hombre de lo que hace y debe ser una mujer, ¿no? En una mujer, más bien, se le atañen roles reproductivos, el espacio doméstico, el trabajo no remunerado, claro, porque el trabajo de cuidado, ¿no? Lo que hacen las mujeres a lo largo de sus vidas respecto a sus familias, bueno, no todas, algunas, ¿no? Más vinculadas a la familia, ¿no? Se asume que estas tareas, ¿no? Como son naturales y propias de la mujer, entonces, y sin un valor económico, entonces no son remuneradas, ¿no? Frente más bien al trabajo remunerado que ocupan los hombres en un espacio público, ¿no? Eh, entonces el servicio y el cuidado de las personas está asociada a lo femenino, ¿no? A los roles de género femeninos, así como la mediación y la subordinación, ¿no? Mientras que los roles de género masculinos están asociados al rol productivo, ¿no? Al espacio público, al trabajo remunerado, ¿no? A las posiciones de poder o de responsabilidad y a los roles vinculados a la autoridad. Estos nuevamente son, digamos, roles que definen la norma binaria de género y con lo cual, ¿no? Aprendemos a ser hombres o mujeres en nuestras sociedades, ¿no? Como veníamos diciendo, si bien la norma de género es binaria, ¿no? Y se espera que una persona asignada con un sexo al nacer, su género corresponda con ese sexo asignado al nacer, eh, vemos en la realidad, ¿no? Y esto ha sido estudiado por historiadores y científicos sociales, ¿no? Que en diferentes momentos históricos, ¿no? Y en diferentes culturas, las personas han cuestionado esta correspondencia, ¿no? Entonces, han habido personas que hay y han habido personas que son, si bien son asignadas con un sexo al nacer, viven su vida y se identifican con el género opuesto. A esto en Occidente se le llama transgeneridad o identidades trans, ¿no? Personas trans. Se trata de personas que transforman su apariencia y viven de acuerdo a las expectativas y roles asignados al género opuesto. En algunos casos, estas identidades se encuentran reconocidas legalmente y socialmente, como por ejemplo en el caso de la India, las hijras, ¿no? Es una categoría, ¿no? Eh, digamos, de un tercer género. ¿No? En la actualidad, digamos, en Occidente, el término transgeneridad se usa como un término paraguas, ¿no? Un término que asocia una diversidad de experiencias sexogenéricas o formas de vivir el género, ¿no? Las cuales no necesariamente toman como referente a la anatomía. En algunos casos, la identidad se asume en función al género opuesto, en otros casos, la identidad trans es un proceso más bien de cuestionamiento de los roles binarios de género y más bien un distanciamiento, ¿no? A una identificación absoluta en uno de los dos géneros. Es un término, el término transgénero, el término transgeneridad, es un término
en cuya historia confluye, por un lado, la ciencia médica, ¿no? Pero también, y esto es muy importante, la propia lucha política de autodeterminación de las comunidades trans, ¿no? De definirse eh, y de cuestionar también, eh, digamos, normas, o normas sociales, ¿no? Que asumían que la transgeneridad era una patología, ¿no? Durante mucho tiempo, así como en el caso de la homosexualidad, se pensó que la transgeneridad se trataba de una enfermedad mental, ¿no? Han sido las personas transgénero, ¿no? La lucha de las personas transgénero a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta ahora, ¿no? Que han luchado por autodeterminación y por la despatologización de la identidad trans, ¿no? Un antecedente histórico del término transgeneridad viene de el transexualismo o del término transexualidad, acuñado por el doctor Harry Benjamin durante la década del 50 en Estados Unidos, ¿no? Benjamin entendía que el género era socialmente construido y que la reasignación sexual era una forma de aliviar el profundo malestar de sus pacientes, ¿no? Es decir, bajo esta concepción médica se asumía digamos, la transexualidad era un problema mental. Entonces las personas debían adaptar sus cuerpos mediante cirugías para ser realmente una mujer o realmente un hombre, ¿no? Esto ha sido cuestionado también por las personas trans y en esa medida las personas trans no necesariamente apelan o buscan, ¿no? Operaciones o cirugías o procesos médicos para llamarse a sí mismas y esperar que la sociedad también las reconozca como personas trans, ¿no? Alrededor del mundo, como veníamos diciendo, surgen movimientos de personas trans que luchan por el reconocimiento, el cuestionamiento de las normas de género y la violencia que viven producto de esta norma binaria de género, ¿no? Así también luchan por su acceso y garantía a los derechos, como el derecho a la identidad, que repercute en diversas dimensiones de la vida social y su vínculo con el Estado. Como vamos a ver más adelante, el derecho a la identidad es fundamental, ¿no? No solo para las personas en general, sino también para las personas trans, ¿no? Las personas trans, en la medida en que su identidad no se reconoce, sufren una serie de violencias y de discriminaciones, ¿no? Que vamos a ver también más adelante en una de las sesiones. El otro elemento asociado a la identidad es el sexo, ¿no? Em, el sexo ha sido definido, ¿no? Como un criterio médico que busca clasificar a los hombres, a las personas, a los individuos en hombres o mujeres, ¿no? De manera específica, se trata del sexo anatómico, es decir, de los genitales, ¿no? Ese es el criterio con el que, digamos, los médicos definen lo que es el sexo de una persona. Sin embargo, las evidencias han mostrado que el sexo es más que dos, ¿no? Y que el sexo es más también que solo el criterio genital, ¿no? Se ha asumido la binariedad del sexo, es decir, macho y hembra, ¿no? En función a la teoría evolucionista, ¿no? Que señala que más bien este sexo binario es producto, ¿no? O es una estructura filogenética heredada, ¿no? Y que tiene que ver con el último o el fin último de la especie, que sería la reproducción, ¿no? Entonces, la reproducción revelaría, ¿no? Que efectivamente existen y solo existen dos sexos, ¿no? Eh, macho y hembra. Sin embargo, diversos estudios provenientes de la biología han señalado que el sexo está compuesto más bien por múltiples variaciones entre sus diferentes elementos, no solo entre los elementos anatómicos, sino los hormonales, ¿no? O los cromosomáticos. Entonces, en vez de entenderlo únicamente como dos, ¿no? Macho o hembra, deberíamos asumir el sexo en términos de grado de diferencia y de continuo, ¿no?
Esto lo menciona, por ejemplo, la bióloga Anne Fausto Sterling, ¿no? Em, Esto se ha evidenciado de la experiencia de las personas intersexuales, ¿no? Como dijimos en la primera sesión, las personas intersexuales son personas cuyas anatomías, cuyos cuerpos no calzan estrictamente en lo que la sociedad define como masculino o femenino. Han sido personas que durante mucho tiempo se las llamó hermafroditas, ¿no? Pero que ellas reclaman, ¿no?, el término intersexual como un término también de autodefinición, ¿no? El problema es de que cuando las personas intersexuales nacen, cuando se define, ¿no?, cuando de acuerdo al criterio médico binario, no se puede definir a esta persona ni como de sexo masculino ni como sexo femenino. El problema es que estas personas son sometidas a una serie de operaciones y de cirugías que son consideradas violentas, que son violentas, ¿no? Eh, Son modificaciones médicas e intervenciones psiquiátricas que intentan encauzar y moldear el cuerpo de acuerdo a expectativas sociales, de acuerdo al sexo binario, ¿no? Estas intervenciones quirúrgicas y psiquiátricas son cruentas para los individuos, ¿no? Y son consideradas violaciones a sus derechos. Eh, entonces, sus existencias, la existencia de las personas intersexuales, desafían la concepción binaria del sexo. Por último, la sexualidad es otro elemento que confluye en la conformación de la identidad, ¿no? Hemos visto, por un lado, el género y los roles de género, el sexo, ¿no?, el criterio anatómico, pero el criterio biológico también en toda su diversidad, ¿no?, que no permite, ¿cierto?, que podamos encasillar al sexo solo en dos, como macho y hembra, sino existe una variedad, ¿no?, de configuraciones. Y en este caso, en la sexualidad, también interviene esta como un elemento en la formación de la identidad, ¿no? En su dimensión intersubjetiva, la sexualidad podemos pensarla como prácticas, afectos, excitaciones, deseos y fantasías, ¿no? Em, Como hemos venido también discutiendo en la sesión anterior, ¿no?, cuando hablamos de sexualidad no solo nos estamos refiriendo a la actividad sexual como tal, ¿no? Eh, Más bien, la dimensión mental, ¿no?, de las representaciones son un aspecto muy importante en la sexualidad humana, ¿no? Esta dimensión de representar los objetos del deseo, incluso del propio cuerpo, ¿no?, como escenas imaginarias o escenarios en las cuales el placer o la satisfacción sexual pueden alcanzarse o no, es una característica fundamental de la sexualidad humana, ¿no? Estamos hablando de toda esta dimensión de la fantasía, ¿no?, de la dimensión de la psique, ¿no? En donde las personas representan sus objetos del deseo. Para Freud, la sexualidad es la más compleja y penetrante dimensión de la vida humana y consiste en deseos y fantasías a menudo intangibles, ¿no?, eh, que al ser inconscientes actúan en el cuerpo. En nuestras sociedades, la identidad sexual ha sido definida en términos del objeto de deseo. Es decir, nuestras identidades en torno a la sexualidad han sido definidas en función a la persona o al individuo por el cual sentimos deseo. Entonces, si sentimos deseo por una persona del sexo opuesto o del género opuesto, somos eh, consideradas o nos identificamos bajo el término heterosexual, ¿no? Si sentimos atracción sexual y afectiva por personas del mismo género, somos consideradas y nos construimos como personas homosexuales, ¿no? O también, en el caso de la bisexualidad, puede ser afectos y atracción por personas del género opuesto o del mismo sexo. Sin embargo, en los últimos años han surgido también otras categorías de definición que vienen transformando la concepción de las identidades, ¿no?,
como la asexualidad, personas en el que el deseo sexual no necesariamente termina siendo, ¿no?, un eje para la construcción de su identidad, ¿no? Personas asexuales o personas pansexuales, en el sentido en el que el género no es un criterio de identificación para sus propios deseos, ¿no? Entonces les puede gustar personas, hombres, mujeres o personas trans, ¿no? No definen su atracción, ¿no? No se sienten atraídas, digamos, por el género de la persona, sino por otras características que tiene la persona, ¿no? Entonces pueden verse atraídas por personas cisgénero o personas transgénero, ¿no? Em, las identidades sexuales entonces son producto de configuraciones sociales, culturales y económicas y también políticas, ¿no? Digamos que los términos que usamos, ¿no? Los significados que les atribuimos, las prácticas y relaciones que establecemos, no son asuntos solamente personales, sino dependen de los contextos históricos y sociales donde se llevan a cabo, ¿no? Por eso es que las maneras en las que nos relacionamos, ¿no? Los términos que utilizamos, cuando por ejemplo hacíamos mención que, ¿no?, antes del siglo XVIII, antes de ese periodo histórico, ¿no?, el término homosexualidad no existía como tal, ¿no? Es un término que surge a partir de la ciencia médica, ¿no?, como una manera de clasificar los comportamientos. Eh, Antes no existía este término, pero habían prácticas homosexuales, ¿no? Solo es que se utilizaban otros términos para dar cuenta de esas prácticas, ¿no? Eh, Asimismo, también los significados que atribuimos a lo que hacemos, ¿no? Esto no va a ser producto solamente de los individuos, sino va a depender de los contextos socioculturales e históricos. Muy bien, hemos llegado al final de esta sesión. Nos vemos en una próxima.